Yo entiendo, bueno, ya me presenté, así que buenos días para todos, disculpen las formalidades, pero digamos, yo entiendo la situación económica que está viviendo el país en este momento, es una situación muy difícil, y realmente, digamos, en ese tipo de situaciones hay que tomar medidas que no son muy agradables, que en otros momentos tal vez no se hubieran tomado. Pero, digamos, las circunstancias nos obligan. Ahora, el punto que estamos hablando es el tema de las retenciones. Entonces, y acá vamos a hablar específicamente del sector forestal industrial. ¿Y qué significa el tema del sector forestal industrial? El diputado Monti de Catamarca. Siga. Sí, sí. Entendemos, digamos, la situación, pero si vemos específicamente lo que significa esto para la forestal industria, realmente tenemos que pedir que, digamos, no sea, digamos, aplicable esta tasa a los productos de la agricultura. Y les digo por qué. Primero y principal, vamos a hablar de los que son afectados directamente y después los daños colaterales que pueden tener, más que daños, digamos, influencias colaterales que puede tener este tipo. Dentro de los actores que directamente están involucrados, tenemos dos grupos. Hay un grupo que la ley no los afecta, no los afecta para nada, es como si no existieran. ¿Y a qué me refiero? A aquellas empresas que tienen el beneficio de la estabilidad fiscal, dada por otros regímenes. En ese beneficio que tienen de estabilidad fiscal, el tema es que no se les puede modificar la carga impositiva en un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, si nosotros agregamos una nueva carga, quedan exceptuados, porque le estamos modificando el balance y el promedio, digamos, de la carga impositiva que tiene. Entonces, para ese grupo, digamos, la ley no existe, no tiene ningún tipo de peso ni de nada, no existe directamente. Tenemos el otro grupo, el que no tiene, digamos, estos beneficios. Entonces realmente, digamos, ya desde el vamos ya están en distintas condiciones con respecto a los otros que sí tienen ese beneficio. Por el otro lado, digamos, su relación costo-beneficio, sus márgenes, se ven afectados. Entonces eso puede significar que, digamos, no dejen de interesarse por el tema de la exportación. Porque realmente ya, digamos, los números no les cerrarían y ya la ecuación económica ya no sería lo suficientemente beneficiosa. A esto tenemos que tener en cuenta otro factor. ¿Y cuál es? Que en el balance de importación-exportación de los productos del bosque, la República Argentina es totalmente deficitaria. O sea, lo que estamos haciendo es, si hay actores que son exportadores y se van a retirar, lógicamente esa brecha va a ser cada vez más grande, con el consecuente, digamos, perjuicio que puede ser para el Banco Central, entrada de divisas, etc. ¿Y cuál es? Que en el balance de importación-exportación de los productos del bosque, la República Argentina es totalmente deficitaria. O sea, lo que estamos haciendo es, si hay actores que son exportadores y se van a retirar, lógicamente esa brecha va a ser cada vez más grande.
con el consecuente, digamos, perjuicio que puede ser para el Banco Central, entrada de divisas, etc. Pero además hay otro tema muy interesante para tener en cuenta. ¿Y cuál es? La situación mundial. ¿Qué tiene que ver la situación mundial? Que uno de los principales actores dentro del comercio mundial es la Federación Rusa. Que la Federación Rusa, según tengo entendido, es el segundo exportador de productos del bosque a nivel mundial. Tengo entendido que el primero es Canadá, el segundo es la Federación Rusa. Pero con el tema de la guerra en Ucrania, la Federación Rusa está siendo, recibiendo sanciones económicas. Por lo tanto, a nosotros se nos abre una interesante perspectiva de ampliar nuestros mercados para los productos del bosque, porque tenemos, en este caso, las circunstancias mundiales serían favorecedoras. Pero ¿qué pasa? Si no es negocio para los exportadores, más bien que no van a seguir a buscar nuevos mercados y a buscar nuevas oportunidades de negocio, cuando las perspectivas mundiales, repito, pueden ser auspiciosas. Eso, digamos, estamos hablando de los directos. Vamos a hablar ahora de los indirectos, los colaterales. ¿Y eso qué significa? Significa que hay menos movimiento. Cargar un barco significa muchos camiones en movimiento, significa mucha gente. Todos esos, si no hay exportaciones o las exportaciones bajan, no van a tener actividad. Entonces, va a haber menos fletes, va a haber menos camiones trabajando, y los camiones significan no solamente el camión, significa el combustible, que en el combustible el Estado, en el caso del gasoil o el combustible que utilicen, está recibiendo un porcentaje interesante del valor en el concepto de impuestos que se dejarían de cobrar. ¿Por qué? Y porque si el camión no se mueve, ¿para qué le voy a cargar combustible? Además, gomerías, talleres y todo lo que ello implica. Además, digamos, la gente come, los kioscos, los restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez eso no lo veamos directamente, pero en localidades del interior, y acá es donde aprovecho la oportunidad y habiendo tantos diputados provinciales, los que se van a ver más afectados son los pueblos del interior. En el caso de Corrientes, por ejemplo, para dar un nombre, el caso de Virasoro. Virasoro va a ver disminuida su actividad comercial. En el caso de, no sé, de las ciudades de Corrientes, de Entre Ríos, de Misiones, se van a ver afectadas. ¿Por qué? Y pues no va a haber ese tipo de movimiento. Y son cientos de vehículos que se están moviendo. Por el otro lado, tenemos que tener en cuenta que los aserraderos van a ver disminuida su demanda. Entonces, no sería nada raro que eliminen un turno, no sería nada raro que dejen de comprar madera a los forestadores, no sería nada raro que, si los números no le dan y los grandes jugadores llegan a decir, y ahora para mí el negocio de exportar no es tan bueno, me voy a volcar al mercado interno, situación que ya se ha sufrido en otro momento, y muchos aserraderos se vieron, digamos, altamente perjudicados. O sea que eso es una catarata de inconvenientes que estamos teniendo, donde, digamos, hay que analizar realmente el tema y pensar si los argumentos expuestos justifican que se esté aplicando una tasa a las exportaciones de los productos industriales de la floricultura. Creemos que en ese sentido
y a mí me toca, digamos, como representante de la Comisión Forestal, eso también va a perjudicar la actividad de los profesionales que nosotros, digamos, en este momento estamos, digamos, dando una alerta. Entendemos la situación, vemos lo dramático que hay y la necesidad que tiene el gobierno nacional de la recaudación, pero también tenemos que alertar que a veces ese tipo de medidas, digamos, aunque son necesarias, pero hay que analizarlo en algunos casos porque hay algunas situaciones que merecen ser analizadas en profundidad y exceptuarlas. Y no estoy hablando de porcentajes, ni estoy hablando ni dando números. Estoy hablando solamente, digamos, de lo que veo de experiencia después de haber estado 40 años trabajando en el tema del forestal y ahora trato de comunicar mi experiencia y volcarla y darla a conocer, en fin, para beneficio de todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno. El tema forestal tiene una ventaja muy interesante. ¿Y cuál es? Que tenemos 1.200.000 hectáreas de forestaciones para el destino comercial. Y la podemos duplicar tranquilamente sin afectar a ninguna otra producción. Por el otro lado, está la ley de ordenamiento territorial, donde no permite realizar forestaciones en zonas rojas, amarillas, y en los casos de las verdes necesita un plan particular. Así que, digamos, el impacto, si llego a hablar desde el punto de vista, perdón, si llego a hablar desde el punto de vista ambiental, estamos hablando de cuánto, 1.200.000, llegamos a 3 millones de hectáreas en la República Argentina, y eso me dice que va a causar un impacto tremendo en el ambiente. No es nada con respecto a las otras superficies. Estamos hablando y discutiendo todavía si tenemos todavía los 30 millones de hectáreas de bosque nativo. Si yo eso lo retiro a un partido de fútbol y le digo el resultado es 30-3, ni se discute. ¿Estamos? Entonces, el impacto negativo que pueda llegar a tener la forestación comercial respecto, o con destino comercial, con respecto a la totalidad del país, hasta cierto punto es ínfima. A ver si nos ponemos claros. Por el otro lado, les cuento, muy importante esto. Estamos todos de acuerdo en que las retenciones para las exportaciones de los productos agroforestales es de un impacto negativo para la economía nacional. Pero les agrego una cosa, y por favor ténganlo en cuenta, porque en este momento el decreto, si no me equivoco, está vigente. Eso significa que las exportaciones que se están haciendo desde el momento de la vigencia del decreto en adelante, a los que exportaron les va a llegar una factura diciéndole, querido, pagame el 15%. No, eso está en el proyecto de ley. Eso está en el proyecto de ley. Los DNU tienen proscripto tocar temas tributarios. Perfecto, gracias por la aclaración. Porque les digo sinceramente, si se aprueba, tengan en cuenta eso, porque si no después le va a llegar la factura a los exportadores y le va a romper el pozo. Y lo último, esto es anecdótico, pero es para tener un poco una idea. Y se lo comento especialmente al señor diputado de la provincia de Entre Ríos. Es una tontería, es ínfimo, pero en Concepción del Uruguay hay muchos kioscos y librerías que trabajan con la fotocopia por el tema de los trámites para la exportación. Exactamente. Ahora, si eso se cae,
va a ser afectada. Hasta el pobre muchacho que saca la fotocopia. ¿Estamos? O sea, fíjense este chiquitito y hasta dónde llega. Hasta el pobre pibe que está sacando, o la pobre chica que está sacando fotocopias en una localidad del interior. Y lo último, y con esto cierro, son señales para los inversores internacionales. ¿Por qué en Argentina no se desarrollan inversiones de envergadura como fue en Uruguay, como es en Chile, como es en Brasil? Y tenemos, como habían dicho muy positivamente, Uruguay no da más, Uruguay no aguanta una planta más. Brasil es la única en la región que todavía tiene posibilidades. Chile está como en Uruguay, ya no tiene más posibilidades de poner nuevas fábricas. Nosotros podemos poner 3 fábricas y sin molestar a nadie. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Y por qué las inversiones internacionales no vienen? Por una cuestión de seguridad jurídica. Necesitamos reglas claras. Y el tema de poner retenciones hoy sí, mañana no, pasado puede ser, etcétera, etcétera. Además, el tema de haber cortado un puente internacional, aparte de tener piquetes, aparte de tener estado de caminos, aparte de tener ley de tierra que todavía no está aprobada, aparte de tener, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y eso los inversores internacionales lo ven. Y cuando ven eso dicen, no, querido, no a la Argentina no voy, me voy al África, por ejemplo. Disculpen.